Buenos días a todos los presentes. Soy el doctor Yasmani Pozo Almanza, docente de la materia de morfofunción. En esta oportunidad haremos la revisión del capítulo 20 que hace referencia al aparato cardiovascular, el corazón. Los objetivos de aprendizaje son describir la ubicación, configuración interna, externa del corazón y el pericardio. Explicar la circulación de la sangre a través del corazón y su importancia clínica. Describir el sistema de conducción del corazón. Describir el significado y valor diagnóstico del electrocardiograma. Describir las fases del ciclo cardíaco, gasto cardíaco. Describir cómo afecta el ejercicio a la función cardíaca y las enfermedades más importantes. El corazón es un órgano hueco, que su función principal es bombear la sangre a través del sistema circulatorio y de esta manera proporcionar los oxígenos y nutrientes a los diferentes tejidos y eliminar los productos de desecho. La longitud del corazón es de 12 centímetros, el ancho de 9 centímetros y el espesor de 6 centímetros. El peso varía. En el caso del sexo femenino, peso de 250 gramos. En el caso del sexo masculino, peso de 300 gramos. El corazón tiene la apariencia o la forma de un cono, una base superior y un vértice inferior. La base conformado principalmente por las aurículas y el vértice conformado principalmente por los ventrículos. El corazón se encuentra ubicado en una estructura o un espacio virtual denominado mediastino, que las limitaciones son anteriormente por el esternón, posteriormente por la columna, superiormente por la primera costilla, inferiormente por el diafragma y se encuentra ubicado entre ambos pulmones. Acá en esta imagen tenemos un corte transversal donde anteriormente el corazón está delimitado por el esternón, posteriormente por la columna vertebral y entre los dos pulmones. El corazón está rodeado por una membrana que se denomina pericardio. ¿Ya? Este pericardio a la vez se subdivide en dos grandes capas. Un pericardio fibroso, o la más superficial, y un pericardio seroso, que es una capa mucho más profunda. El pericardio fibroso tiene función de protección y está conformado por tejido conectivo denso y regular. El pericardio seroso, a su vez, está subdividido en un pericardio parietal y un pericardio visceral. Y entre ambos se encuentra un espacio o una cavidad virtual denominada el espacio pericárdico o cavidad pericárdica que está llena de líquido pericárdico, que tiene la función de protección y evitar la fricción entre las dos superficies de la membrana. Las capas del corazón son tres. La más profunda es el endocardio o endotelio. Es una capa de epitelio. La segunda capa o capa intermedia, que es la más gruesa y representa el 95% del total de la pared cardíaca, es el músculo cardíaco, denominado también miocardio. Esta capa caracterizada por células involuntarias. Y la capa más superficial de las paredes se denomina específicamente el epicardio. Externamente, el corazón no es una superficie lisa, ¿ya? Podemos ver acá
en la vista anterior la presencia primeramente de las aurículas, ¿no? Hay una aurícula derecha y una aurícula izquierda. Las aurículas tienen una estructura que aumenta su capacidad, que se denomina orejuelas. Hay una orejuela de la aurícula derecha y una orejuela de la aurícula izquierda. La aurícula derecha recibe el drenaje venoso de la vena cava superior, de la vena cava inferior y el seno coronario. La aurícula izquierda recibe el drenaje de las venas pulmonares izquierdas y las venas pulmonares derechas. También podemos observar que existen surcos, ¿no? Tenemos el surco coronario, lugar por donde transcurre la arteria coronaria. También tenemos el surco interventricular anterior y el surco interventricular posterior que no se observa en esta imagen. La cara posterior del corazón nos muestra mucho más detalladamente la aurícula derecha y sus grandes vasos que drenan en la misma, la cava inferior, la cava superior y el seno coronario. En la aurícula izquierda, miren, se puede observar las venas pulmonares que drenan directamente la aurícula izquierda, que son dos venas pulmonares izquierdas y dos pulmonares derechas. Internamente el corazón mencionamos que no es un órgano sólido, es un órgano hueco y está conformado por 4 cavidades que son 2 superiores denominadas aurículas y 2 inferiores denominadas ventrículos. La aurícula derecha recibe el drenaje venoso de la cava superior, cava inferior y el seno coronario. Está separado la aurícula derecha de la izquierda a través de un tabique, denominado tabique interauricular. En la pared medial del tabique interauricular existe una depresión denominada fosa oval, que es un remanente de la comunicación que existía entre ambas aurículas durante la vida intrauterina. La sangre pasa de esta aurícula derecha al ventrículo derecho a través de la válvula atrioventricular o válvula tricúspide. La cavidad del ventrículo derecho, como podemos observar, primeramente la pared es gruesa respecto a la aurícula, aproximadamente tiene un grosor de 5 milímetros. En la superficie interna presenta trabeculaciones, las cuales se denominan trabéculas y también presentan los músculos papilares, que se conectan con las válvulas atrioventriculares a través de las cuerdas tendinosas. La sangre a la vez del ventrículo derecho sale a través o pasa a través de las válvulas pulmonar hacia el tronco pulmonar. Y el tronco pulmonar se divide en sus respectivas rama derecha y rama izquierda. La aurícula izquierda recibe la sangre proveniente del pulmón o la sangre oxigenada a través de las venas pulmonares. 2 venas pulmonares izquierdas y 2 venas pulmonares derechas. Una vez que la sangre llega a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo a través de las válvulas bicúspide o mitral y pasa al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo a través de las válvulas aórticas pasa al arco de la aorta, posteriormente a la aorta descendente. Anatómicamente existen diferencias entre las cavidades derechas y las cavidades izquierdas. Primeramente, las cavidades derechas, específicamente el ventrículo izquierdo, tiene una pared mucho más gruesa y el grosor es de aproximadamente de 10 a 15 milímetros. Tiene las trabéculas mucho más carnosas. Esta diferencia se debe a que el ventrículo izquierdo bombea la sangre
a la circulación sistémica, que es un trayecto mucho más largo y para bombearla se necesitan presiones mucho más altas y romper resistencias mucho más elevadas, cosa que no ocurre en el ventrículo derecho, ya que la pared del ventrículo derecho es mucho más delgada, aproximadamente de 4 a 5 milímetros. También tiene sus trabéculas carnosas y bombea la sangre hacia la válvula pulmonar. Esta pared es mucho más delgada debido a que la sangre que se bombea va a la circulación pulmonar, es menor distancia, la presión que se tiene que vencer es menor y la resistencia es mucho más baja. Además de músculo cardíaco que forma el corazón, la pared cardíaca contiene tejido conectivo denso que forma el esqueleto fibroso del corazón y consiste en 4 anillos. Y estos 4 anillos rodean las válvulas. Estos anillos cumplen una función muy importante, que son evitar la sobredistensión valvular, sirve como sitio de inserción del músculo cardíaco y actúa como un aislante eléctrico entre las aurículas y los ventrículos. ¿Ya? Y estas estructuras son, primeramente, tenemos aquí el anillo fibroso pulmonar, el anillo fibroso aórtico, el anillo fibroso auriculoventricular derecho y el anillo fibroso auriculoventricular izquierdo. Después del nacimiento, el corazón bombea la sangre a través de dos circuitos. Y estos circuitos son dos circuitos cerrados, que son el circuito pulmonar y el circuito sistémico. ¿Ya? La sangre desoxigenada de todo el organismo desemboca a la aurícula derecha a través de la cava superior, inferior o el seno coronario. Después de esto, la sangre de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricuspidea. Del ventrículo derecho, la sangre pasa hacia el tronco pulmonar a través de la válvula pulmonar. Y de esta manera la sangre llega hacia el aparato respiratorio, donde se realiza el intercambio de, se pierde CO2 y se gana oxígeno. Una vez que ya se encuentra oxigenada la sangre vuelve al corazón a través de las venas pulmonares, que pasa hacia la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo la sangre oxigenada pasa a través de la válvula aórtica a la aorta. Y posteriormente a través de la aorta se distribuye en todo el organismo, hasta unas ramificaciones muy pequeñas que serían en el caso los capilares. Y a partir de los capilares, donde se realiza el intercambio de oxígeno por CO2, se forman los capilares venosos, ¿no? Y originan las venas, que son la vena cava superior, la cava inferior y el seno coronario. Y estas desembocan en la aurícula derecha. Y el ciclo continúa de manera permanente hasta los últimos momentos de la vida. ¿Ya? El miocardio tiene una característica muy importante, es que tiene sus propios vasos sanguíneos que nutren. Estos vasos sanguíneos forman parte de la circulación coronaria. Estos vasos sanguíneos se originan ¿de dónde? De la aorta ascendente, muy cercanos o muy próximos al origen de la aorta ascendente.
Y las dos arterias que irrigan el corazón son la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria izquierda a la vez se subdivide en una rama circunfleja y la rama interventricular anterior. Mientras la arteria coronaria derecha se subdivide principalmente en la rama marginal y la arteria o rama interventricular posterior. El drenaje venoso de la circulación coronaria se realiza a través del seno coronario, pero el seno coronario recibe la afluencia de varias venas o tributarias de la vena, como ser la gran vena cardíaca, la vena cardíaca menor, la vena cardíaca anterior y la vena cardíaca media. Todas estas venas desembocan en el seno coronario y el seno coronario desemboca en la aurícula derecha respectivamente. La histología del corazón, primeramente, existen diferencias. Las células tienen una longitud aproximadamente de 50 a 100 micras y un grosor o espesor de 14 micras. Cada célula miocárdica o fibra cardíaca está conectada una a la otra a través de los discos intercalados, que en su interior contienen uniones de desmosoma y uniones comunicantes. Otra diferencia muy importante es que las células cardíacas contienen mitocondrias en gran cantidad. ¿Ya? Otra diferencia muy importante de las células cardíacas es que el corazón tiene una actividad eléctrica, intrínseca y rítmica que le permite al corazón latir de por vida. Y estas son las fibras autorrítmicas, que son células autoexcitables y solamente corresponden al 1% total de las células cardíacas. Actúan como un sistema de marcapasos y forman parte o forman el sistema de conducción cardíaca. Y los componentes de este sistema de conducción son, primeramente, el nódulo sinoauricular, el cual se encuentra por debajo de la desembocadura de la vena cava superior. Desde el nódulo sinoauricular se extienden fibras, ¿no?, hasta el nodo auriculoventricular. Y del nodo auriculoventricular se extiende un haz denominado haz de His. Este haz es el único sitio de comunicación entre las aurículas y los ventrículos. El haz de His en el tabique interventricular se subdivide, ¿no?, en una rama derecha y una rama izquierda que se extienden a través del tabique y posteriormente se dividen o se forman las fibras de Purkinje. Las células cardíacas tienen o generan potenciales de acción, ¿verdad?, para que se pueda generar el impulso nervioso y de esta manera generarse un potencial de acción. Una fibra cardíaca o una célula cardíaca tiene un potencial de reposo de membrana de menos 90 milivoltios. El potencial de acción inicia de la siguiente manera. Primeramente, existe la fase de despolarización rápida. Esto es debido al influjo de sodio cuando se abren los canales rápidos dependientes de voltaje. Posteriormente a la despolarización viene otra etapa, que es la fase de meseta o despolarización sostenida, que es debido a ¿qué? Al influjo de calcio y la salida de potasio.
Y por último, la última fase del potencial de acción es la fase de repolarización. Y esto es debido, uno, al cierre de los canales de calcio y la salida de potasio. Todo esto tiene una duración aproximadamente de 0,3 segundos. Otra característica muy importante es que durante la fase de maceta no se puede generar otro potencial de acción, lo cual se denomina periodo refractario. A su vez, todas las células cardíacas reciben o generan ATP principalmente de los ácidos grasos en un 60% y un 35% de la glucosa. Todo este potencial de acción generado dentro de una fibra cardíaca se puede graficar y esta gráfica se denomina electrocardiograma, que es la gráfica de la actividad eléctrica del corazón, donde podemos observar que existen ondas. Principalmente tenemos aquí la onda P, que hace referencia a la despolarización auricular, la onda T, que es la repolarización ventricular, y el complejo QRS, que hace referencia a la despolarización ventricular. A su vez, entre una onda a otra onda existen intervalos, o también denominados segmentos. Primeramente tenemos el intervalo PQ, que hace referencia desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. También tenemos el intervalo QT, que hace referencia desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Y también tenemos el segmento ST, que hace referencia desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. El ciclo cardíaco hace referencia a todos los fenómenos que ocurren durante un latido cardíaco, ¿ya? Y está compuesto por dos componentes. Una sístole, que hace referencia a la contracción, y otra por la diástole, que hace referencia a la relajación. Algo muy importante también recalcar es que el movimiento de la sangre del corazón es por diferencia de presiones, o sea, el paso de mayor a menor presión. ¿Ya? La sístole auricular, primeramente, tiene una duración aproximadamente de 0,1 segundos. Hace referencia a la despolarización de la aurícula y es responsable de contribuir con 25 mililitros de sangre al volumen ya existente, quedando al final a nivel del ventrículo izquierdo, o diré, quedando al final en cada ventrículo aproximadamente un volumen total de 130 mililitros, lo cual hace referencia al volumen al final de la diástole. La sístole ventricular tiene una duración mucho más prolongada, aproximadamente de 0,3 segundos. Durante esta fase existe un momento o un periodo en la cual tanto las aurículas, o diré las válvulas atrioventriculares y la válvula aórtica y pulmonar están cesadas y en la cual existe una contracción del ventrículo, la cual se denomina contracción isovolumétrica. ¿Ya?
Esta contracción isovolumétrica continúa y a medida que se va contrayendo el miocardio, la presión dentro de las cavidades de los ventrículos va aumentando de manera paulatina hasta superar la presión que existe en la aorta o en el tronco pulmonar. Una vez que se supera esa presión, que sería en el ventrículo izquierdo aproximadamente 80 milímetros de mercurio, y en el ventrículo derecho sería 20 milímetros de mercurio, se produce la eyección o la salida de sangre de los ventrículos hacia la aorta o tronco pulmonar. ¿Ya? Y el volumen que termina o que se queda al final de la sístole es denominado el volumen fin de la sístole, que es aproximadamente 60 milímetros. El otro componente muy importante del ciclo cardíaco es la diástole o periodo de relajación. Tiene una duración aproximadamente de 0,4 segundos. Y lo característico es que en esta etapa existe, por el incremento de la presión en las aurículas, el llenado ventricular respectivamente, ya del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Todo este ciclo continúa o se produce de manera continua durante toda la vida. ¿Ya? Cabe mencionar también que durante cada ciclo cardíaco se producen ruidos cardíacos, que son 4, de los cuales podemos mencionar 2. Primeramente, el primer ruido, que es debido a las válvulas auriculoventriculares, y el segundo ruido por el cierre de las válvulas semilunares. ¿Ya? Otro término muy importante también es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco hace referencia al volumen de sangre que se inyecta en cada sístole. Y depende de 2 factores principalmente, que son el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico depende de otros factores muy importantes, que son la precarga, que hace referencia a la cantidad de la sangre al final de la diástole. Y esto va a depender de 2 factores. Primeramente, de cuánto tiempo dura la diástole. Mientras menos tiempo dure la diástole, menor cantidad de volumen sistólico. ¿Ya? Y también dependerá del retorno venoso, o sea, la cantidad de sangre que vuelve al corazón. Por ejemplo, en una hemorragia, la cantidad de sangre que retorna al corazón es menor. Otro factor que influye en el volumen sistólico es la contractilidad, o sea, la fuerza con la que se contrae el corazón. ¿No? Y esto está influenciado ¿por qué? Por el inotropismo positivo y negativo. El inotropismo positivo hace que el corazón se contraiga con mayor fuerza y de estos factores son el calcio, la adrenalina, noradrenalina. Y el inotropismo negativo que hace que el corazón se contraiga con menor fuerza, como ser hipoxia o acidosis. Otro factor que influye en el volumen sistólico es la poscarga, o sea, la resistencia que tiene que vencer ya sea el corazón derecho o izquierdo para la salida
de sangre del corazón a la circulación sistémica o pulmonar. Y esto puede estar afectado, por ejemplo, enfermedades sistémicas como la aterosclerosis, que incrementa esa resistencia, como también pacientes hipertensos también tienen una resistencia muy alta. Otro factor que influye en el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca hace referencia al número de latidos por minuto que ocurre en el corazón. Esta frecuencia cardíaca está influenciada principalmente por el sistema nervioso autónomo, por su vía simpática y parasimpática. También factores químicos como hormonas, cationes, iones, principalmente los electrolitos como sodio, potasio, calcio y otros componentes que pueden ser edad, temperatura y muchos factores. Acá tenemos la regulación de la frecuencia cardíaca a través del sistema nervioso autónomo. La información que llega hacia el centro cardiovascular ubicado en el bulbo raquídeo, que es la responsable de controlar el corazón, proviene de varios lugares. Primeramente proviene desde sectores sensitivos, como ser los propios receptores, que le dan la información de la posición. Los quimiorreceptores, que le dan información de los cambios químicos. Y los vasoreceptores, que controlan principalmente la presión arterial. Estos receptores llevan la información a través de sus vías aferentes hasta el bulbo raquídeo. Pero este centro también recibe información de centros cerebrales superiores, como la corteza cerebral, el sistema límbico, el hipotálamo. Toda esta información llega al centro cardiovascular. Se analiza, se procesa toda esa información y se genera una respuesta. Esta respuesta, dependiendo al estímulo, puede ser una respuesta simpática o una respuesta parasimpática. La respuesta simpática consistirá o consiste en aumento de la frecuencia cardíaca o aumento de la contractilidad en las aurículas y de esta manera aumentar el volumen sistólico. O la respuesta parasimpática será disminución de la frecuencia cardíaca. La respuesta depende del estímulo. Y acá tenemos un resumen de todos esos factores que incrementan el gasto cardíaco. ¿Qué son? Primeramente, aquellos factores que aumentan el volumen sistólico, tenemos aquellos que aumentan la precarga, la contractilidad y disminuyen la proscarga. Todo esto aumenta el volumen sistólico y de esta manera hay incremento en el gasto cardíaco. El otro componente, dijimos, del gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca, la cual está influenciada por el sistema nervioso, las sustancias químicas y presencia de otros factores. Todos estos factores incrementan la frecuencia cardíaca y de esta manera aumentan el gasto cardíaco. Cabe mencionar que el corazón no está exento de enfermarse. Y ocurre esto, una insuficiencia cardíaca congestiva, que requerirá en algún momento un trasplante cardíaco. El trasplante cardíaco es nada más y menos que el reemplazo de un corazón enfermo por uno normal, de un donante cadavérico. También puede haber
trastornos, ¿no? Como por ejemplo, acá tenemos las enfermedades coronarias, en el cual hay depósito de colesterol en las paredes de los vasos sanguíneos. Este depósito hace que la luz o lumen de un vaso sanguíneo se estreche, conllevando a una enfermedad denominada enfermedad coronaria. ¿Esto se puede dar tratamiento? Pues sí, y uno de los tratamientos es esto, mediante la colocación de catéter con balón, que tiene por objetivo permeabilizar ese vaso sanguíneo. También existen alteraciones en el ritmo, la cual se denominan asitmias. Y estas asitmias pueden ser bloqueos, fibrilaciones, las taquicardias y otras. También dentro del proceso de formación del corazón del periodo embrionario puede haber malformaciones congénitas. Estas malformaciones congénitas son defectos que están presentes al nacer o por lo general pueden estar antes del nacimiento. Dentro de estas malformaciones podemos mencionar, primeramente, tenemos la coartación de la aorta, que es nada más y nada menos que el estrechamiento de la aorta, nada más. También el conducto arterioso, que durante la vida fetal permite la comunicación sistémica con la pulmonar, puede ser que no se cierre y desarrollar lo que se denomina el conducto arterioso permeable. A veces el foramen oval no se cierra y persiste durante la vida postnatal, lo que se conoce como una comunicación interauricular. A veces la comunicación entre ambos ventrículos no se cierra y forman comunicaciones interventriculares. O también podemos observar o evidenciar patologías más severas o malformaciones congénitas muy graves y severas, como la tetralogía de Fallot, que comprende alteraciones como estenosis de la válvula pulmonar, la hipertrofia del ventrículo derecho, la comunicación interventricular y el cabalgamiento de la aorta. Todas estas malformaciones, pues, algunos tienen reparos, algunos tienen tratamientos paliativos y otras malformaciones que existen son incompatibles con la vida del recién nacido o del ser humano. Muchas gracias. Eso era lo referente al capítulo del corazón. Recuerden que la bibliografía es la de Tortora Gerald Davison, Principios de Anatomía y Fisiología, 15ª edición. Y cabe recalcar que las exposiciones realizadas son solamente una visión general del tema. La obligación de todos ustedes es estudiar todo lo referente al tema. Y en caso de dudas y preguntas, pues pueden hacerlo a través de la plataforma de Classroom. Muchas gracias.